Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Amigos de Santa Mónica Radio, Santa Mónica TV+, bienvenidos a Curso Bíblico. Estamos con el Padre Roberto Armas, Agustino Recoleto, quien hoy nos tiene para compartir una nueva enseñanza sobre la Biblia y es la carta a los Gálatas. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo está? Buenos días, Yesenia, buenos días a todos los radio oyentes, para continuar conociendo un poquito más, un libro más de la Biblia. Vamos libro por libro, creo que ya estamos llegando casi a los últimos, ¿eh? O sea que ya van a terminar todos ustedes expertos ya en la Biblia, cada libro que hemos ido explicando. Entonces vamos a su disposición para poder comenzar. Padre, empezamos a explicar esta carta a los Gálatas y como primera pregunta, Padre, ¿cuáles son esas circunstancias que motivaron esta carta de Pablo? Bien, pues los Gálatas, habitantes de la ciudad de Galacia, en Turquía, evangelizados por Pablo durante el segundo viaje misionero hacia el año 50 aproximadamente. Estos Gálatas eran descendientes históricamente pues de los celtas y de los galos, los celtas del norte de Europa y galos es Francia prácticamente. Es un pueblo extremadamente belicoso, guerrero, porque el origen de los celtas ha sido siempre esa característica de la guerra, y que en el siglo III antes de Cristo se había instalado en la meseta central del Asia Menor, eso antes de Cristo. La estadía de Pablo en Galacia se prolongó por unos meses, debido a que él cayó en una enfermedad y le obligó a permanecer allí hasta su curación. Fuera de esto, no conocemos otros detalles sobre la actividad del apóstol Pablo en esa región y sobre las iglesias allí fundadas, ¿no? Se conoce muy poco, pero bueno, él fundó esta iglesia y algunas más de alrededor. Las circunstancias que motivaron la intervención de Pablo con esta carta están suficientemente expresadas en la misma carta, ahí lo explica él. Las comunidades de Galacia habían sido perturbadas por algunos predicadores cristianos venidos de Jerusalén, parecido a lo que había pasado en Corinto, muy parecido. Estos erróneamente se consideraban respaldados por el apóstol Santiago, que es el que aparece como el hermano del Señor, ¿no? O sea, pariente del Señor, que era una de las columnas de la iglesia. Santiago con Juan, otro Santiago también, con Pedro, con Andrés, eran columnas importantes de la iglesia, eran prácticamente la autoridad más importante. Entonces, según ellos, según estos que habían llegado a continuar la predicación en la comunidad de Galacia, los fieles convertidos del paganismo debían someterse a la ley de Moisés y a la práctica de la circuncisión para llegar a ser verdaderos hijos de Abraham y así herederos de las promesas divinas. Al mismo tiempo trataban de desacreditar la persona y la autoridad apostólica de Pablo, porque Pablo predicaba diferente, ¿no? Un evangelio diferente, ya novedoso. La novedad del cristianismo no tiene ya nada que ver con las leyes antiguas del judaísmo, que son lo que estos llegados a Galacia querían
obligar al salario, ¿no? Entonces, además de desacreditar la persona y la autoridad de Pablo, están en desacuerdo con los demás apóstoles también. La crisis provocada por estos judaizantes, se llama, ¿no?, procedentes del judaísmo, y que querían mantener firme todavía la religión judía por encima del cristianismo, es una de las expresiones típicas de la dificultad que tuvo la Iglesia en esta comunidad para desvincularse cada vez más de ese judaísmo antiguo y así adquirir la fisonomía propia del cristianismo que predica Pablo, ¿no?, que es la doctrina prácticamente de Jesucristo. Por eso la carta a los Gálatas, escrita probablemente en el año 56 después de Cristo, es uno de los más espontáneos y vehementes escritos de Pablo. Su tema central, que lo hablaremos después, es la libertad cristiana del cristiano, libertad, verdadera libertad. Llamados el cristiano a recibir la salvación como un regalo, un don de Dios que se alcanza por la fe en Jesucristo y no por el sometimiento a las exigencias de la ley que pretendían imponer estos judaizantes. Para comprenderla debidamente es conveniente leerla a la luz de la carta a los romanos, ¿no?, porque hay cosas muy parecidas, que fue escrita un tiempo después y vuelve sobre los mismos temas de una manera más completa y sistemática. O sea, los temas que trata aquí a los Gálatas los va a repetir Pablo, pero con más profundidad en la carta a los romanos, porque son temas fundamentales para poder pertenecer a la doctrina y a la religión de Jesucristo, a la cristiana, al cristianismo. Tratamos, Padre, sobre este punto muy importante también, que hay crisis en la comunidad de Galacia, Padre. Por lo que hemos dicho en el comienzo que hemos hablado, pues claro que hay crisis, ¿no? Estos judaizantes que han llegado han provocado esa crisis en la comunidad, y por eso Pablo tuvo que luchar encarnizadamente para que la fe cristiana no se diluyera en el mismo judaísmo. Ellos proponían eso, ¿no?, que volver al judaísmo y mezclarlo con el cristianismo, ¿no? Y Pablo pues no tiene que luchar contra eso. La carta a los Gálatas es un testimonio privilegiado de esta lucha. Pablo la escribió para que los cristianos de entonces y también de hoy sepamos que no somos esclavos, sino somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, somos libres, que a Dios se le debe adorar en espíritu y en verdad, que no somos nosotros, sino que es Dios quien nos salva a través de Jesucristo. Esa es la clave, porque para los judíos el que salvaba era la ley, el cumplimiento de la ley. Para los cristianos nos salva Jesucristo, la fe en Jesucristo, y esto va a ser un poquito el tema central de esta carta. Por esto sí había crisis en esta, por lo que estaban provocando pues los que acababan de llegar y contradecían a Pablo. Galacia, como ciudad, era una región situada en la zona centro de lo que hoy llamamos, o se llama Turquía, Asia Menor, ¿no? Pablo evangelizó esos territorios y fundó una serie de comunidades cristianas alrededor de Galacia también, no solamente Galacia, también Éfeso, la carta a los Efesios y algunas más por ahí, Pero eso alrededor de los años 50 hemos hablado. Las cosas siguieron su curso normal hasta que el año 55 Pablo recibe una información preocupante. Algunos misioneros judeocristianos procedentes de Palestina han predicado entre los Gálatas prácticamente un nuevo evangelio, una forma diferente de entender el evangelio de Jesucristo, y han condenado como incompleto y falso el evangelio proclamado por el mismo Pablo anteriormente, ¿no? Es el producto de la crisis. Entre los Gálatas, esta situación provocó esta profunda crisis de identidad. ¿Es suficiente para ser cristiano la fe en Jesucristo? ¿O es también necesario cumplir fielmente las prescripciones de la ley de Moisés, en especial la circuncisión? Ahí está la encrucijada y la discusión, que Pablo va a ir poco a poco explicando y detallando.
Muy bien, padre Roberto Armas. También tratamos sobre un punto que es también parte de lo que es la carta a los Gálatas, que es la estructura a esta carta, padre. Bien, Pablo tiene que poner urgentemente manos a la obra y redactar una carta que reafirma cuál es el verdadero mensaje y desenmascarar los falsos planteamientos de esos misioneros judaizantes que acababan de llegar, arraigados más a la religión judía. Para ello utiliza todos los recursos que tiene a su disposición: referencias históricas, citas de la Escritura, alusiones autobiográficas, observaciones irónicas a veces, ataques personales, etcétera. Por ahí tiene que lidiar el pobre Pablo. Y todo ello con una gran pasión y agresividad, intercalando recriminaciones llenas de emotividad contra los gálatas que se están dejando engañar, ¿no?, para despertarlos y que no hagan caso a este nuevo evangelio que pretenden predicar los recién llegados, sino que sean fieles al evangelio que él mismo ha transmitido. Y por eso la carta se organiza en torno a 3 partes bien delimitadas, 3 partes, ¿no? La primera es, los 2 primeros capítulos, Pablo defiende la autenticidad de su evangelio. Esa es la primera parte. Pablo defiende que el evangelio que él ha predicado es auténtico y que procede, claro, de Jesucristo, directamente de él. Eso lo tenemos en los 2 primeros capítulos. El tercero y cuarto, los 2 siguientes, es que la verdadera salvación procede de Dios a través de Jesucristo. Contra estos que acababan de llegar, judaizantes, que pretendían decir que la salvación viene por la ley. El que cumple la ley se salva. Así es. ¿No? Y eso es lo que dice la religión judía. Pero no, el que se salva es el que cree en Jesucristo, el que acepta a Jesucristo. La salvación viene de Dios, pero por medio de Jesucristo. Y la tercera parte son otros 2 capítulos, el 5 y el 6, donde habla Pablo de las actitudes del hombre que ha sido liberado del pecado. Cómo debe actuar el cristiano una vez que ya se ha liberado del pecado. No debe volver de nuevo a la ley, no debe volver de nuevo al Antiguo Testamento. Que al aceptar a Jesucristo y quedar liberado, pertenece ya al Nuevo Testamento, a la nueva alianza, a Jesucristo. Ya no debe echarse para atrás. Padre Roberto Armas, tratamos ahora sobre esa enseñanza central que nos deja esta carta. La enseñanza principal, pues, es la fe, ¿no? A lo largo de la polémica doctrinal que hemos hablado antes contra los judaizantes, los más apegados a la religión judía, el apóstol defiende en esta carta la afirmación central de la carta, ¿no? La fe cristiana. La afirmación central es la fe cristiana, la fe de Cristo, en Cristo, que la salvación de Dios llega al hombre, a cada uno de nosotros, por medio de Jesucristo, no por otra cosa. Estamos salvados gracias a Jesucristo, es la fe en Jesucristo, es el tema central. Por tanto, la ley de Moisés y la circuncisión, la ley de la circuncisión, del sábado y tantas cosas más, no son elementos decisivos para salvarse. Uno no se va a salvar porque se circuncida, uno no se va a salvar porque en vez de guardar el domingo guarda el sábado. Uno no se va a salvar por cumplir las leyes que aparecen en el Antiguo Testamento, que son leyes del judaísmo, ¿no? Entonces, quien confía para salvarse, los elementos no son estas leyes, y quien confía en ellos no se salva. Más bien pone en sí mismo la capacidad de conseguir la propia salvación, como si la consiguiera él mismo cumpliendo esas leyes, y no es así. Si Dios, a través de Jesucristo, es el gran protagonista de la salvación, el hombre debe responder con su fe, confiando en las promesas divinas. El que nos salva es Dios. Entonces no son las leyes lo que nos salvan, es la fe en Dios y la fe en aquel en quien Dios ha enviado para salvarnos, que es su Hijo Jesucristo. Esa es la clave fundamental.
Entonces el hombre debe responder con fe, confiando siempre en estas promesas que ha hecho Dios, ¿no? Una fe activa, una fe viva, que se traduce en amor. Una fe que no se traduce en amor a los demás, en amor a Dios y a los demás, no tiene sentido esa fe. Una fe que a veces las leyes y demás no se traducen en nada, son cumplir la ley y se acabó. No. La fe es vivida mediante el amor. Y la fe, por el amor, debe transformar a los cristianos en hombres nuevos, hombres y criaturas nuevas, que es lo que nos hace el bautismo, nos hace criaturas nuevas, hijos de Dios, con criterios y acciones que manifiestan en concreto la salvación del Señor, ¿no? Que somos salvados por el Señor, ¿no? Pero eso tenemos que demostrarlo con acciones, ¿no? La fe tiene que ser demostrada con obras buenas, obras de misericordia, obras de amor, de buen trato, de buena acogida a los hermanos. Si no hay esa traducción viva, la fe y las leyes y todo se muere, no sirve para nada. Muy bien, Padre Roberto. En cuanto a lo que es Pablo, ¿defiende su autoridad como apóstol en la carta, Padre Roberto? Por supuesto que defiende su autoridad, ¿no? Es un poquito una apología personal, una autodefensa, ¿no? Él se siente elegido por Jesucristo y llamado por Él y enviado por Él. Y la autoridad no se la ha dado ningún otro apóstol. La autoridad se la ha dado el mismo Jesucristo cuando se encuentra con Él. Para defender la autoridad de su misión apostólica, Pablo recuerda que el llamado que recibió directamente de Dios por medio de una revelación especial de Jesucristo cuando se dirigía a Damasco, ¿no?, a perseguir a los cristianos, ahí fue su conversión. Entonces, de ahí viene el origen de la autoridad de Pablo. No es de ningún hombre ni de ninguna autoridad aparte de otro apóstol, es del mismo Jesucristo, y eso lo deja bien claro Pablo, ¿no? Inmediatamente confirma esa autoridad, refiriendo la aprobación recibida por parte de los apóstoles de Jerusalén. Cuando él recibe la autoridad de Jesús para que se dedique a evangelizar a los gentiles, recibe también la aprobación de los apóstoles de Jesús que están en Jerusalén, ¿no? También ellos aceptan que Pablo ha recibido la autoridad de parte de Jesús. Ellos, los apóstoles, reconocieron que a Pablo le había sido confiado el anuncio del Evangelio a los paganos. Y de los apóstoles que están en Jerusalén, vamos a dedicar a los judíos para convertirlos al cristianismo, a los judíos, a los que están ahí cerca. Y Pablo se va a dedicar de lleno a evangelizar a los paganos, a los que son de otra religión, a los que viven en idolatría, en dioses falsos y demás, la mitología griega y demás, ¿no? Entonces ellos reconocen a Pablo, sí lo reconocen. Así como Pedro había recibido la misión de anunciar a los judíos, Pablo recibe la misión de anunciar el Evangelio a los paganos. En último término, lo que el apóstol defiende es la verdad del único Evangelio de Jesucristo. No hay más que un Evangelio. No puede haber un Evangelio que sea mitad Jesucristo, mitad Moisés, mitad el Antiguo Testamento. No, el Evangelio de Jesucristo. Y quiere prevenir a la comunidad de Galacia contra el riesgo de desfigurar esta creencia, esta fe, ¿no? El afán de salvar la verdad del Evangelio lo lleva a Pablo incluso a enfrentarse en alguna ocasión con el mismo Pedro, ¿no? Pero no enfrentamiento de rivalidades, sino de declaración de algunas ideas. En teoría, coincidía con aquel, o sea, los dos coincidían, Pedro y Pablo coincidían, pero en la práctica su forma de proceder a veces desorientaba a los demás cristianos. A veces fingían un poquito actitudes judías para no contrariar a los judíos que estaban invitados a pasarse al cristianismo. Entonces Pablo dice, no, hay que ser coherentes, hay que
proclamar siempre la verdad y no hay que fingir nada, hablar la religión de Jesucristo claramente. Por eso es necesario dejar bien claro que la salvación no proviene de la ley, nunca, sino de la fe en Jesucristo. Muy bien, Padre. En cuanto a lo que significa eso de la justificación por la fe, Padre Roberto. Claro, el tema central de esta carta es que lo que nos justifica a nosotros es la fe, no es la ley, ¿no? En el relato anterior, Pablo ya había anticipado el tema central de su carta, ¿no? El tema, la justificación por la fe en Jesucristo, es en Jesucristo. Ahora aborda el tema directamente, proponiendo su célebre antítesis, o la ley o la fe. El apóstol afirma que entre los dos términos no hay conciliación posible. El que espera salvarse mediante la observancia de la ley, es decir, por sus propias obras de que cumple leyes y demás, y sus propios merecimientos, está irremediblemente perdido, está fuera de todo, de foco. Nunca llegará a satisfacer plenamente todas las exigencias de la fe, eso va a ser imposible, y seguirá sometido a la esclavitud del pecado. Por eso de esta situación de esclavitud solo podría liberarnos la gracia de Dios. Desde el principio somos todos esclavos del pecado, esclavos de la ley y esclavos del pecado. Y si somos esclavos, nosotros no tenemos la fuerza necesaria para salir de ese pecado. Es gracia de Dios, gracia de Dios. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y así hacernos hijos adoptivos de Dios. Eso lo dice en el capítulo 4. El que se une a Cristo por la fe se reviste de Él, del mismo Cristo. Es renovado interiormente por el don del Espíritu, alcanza la libertad de los hijos de Dios, y si somos hijos, ya no somos esclavos. ¿Para qué someterse de nuevo a las exigencias de la ley y volver de nuevo al Antiguo Testamento, como pretendían hacerlo los Gálatas, instruidos por esos últimos evangelizadores? ¿No sería un retroceso y un desconocimiento total del valor de la fe? Si se das realce a la ley, la fe queda en segundo plano, y entonces estás perdido, ¿no? Lo que nos salva es la fe. Pretender salvarse por medio de la ley equivale a anular la obra redentora de Cristo. Si la ley salva, ¿para qué Cristo? Si está la ley ahí está la ley de Moisés, está la ley ya. Antes de que venga Cristo está la ley. Si la ley salva, ¿para qué vino Cristo? Cristo vino para salvarnos por encima de la ley, y por lo tanto ese punto tiene que quedar bien claro. Nos salva la fe en Jesucristo, el que nos salva es Jesucristo y que nosotros creemos en Él, en su palabra y en su mensaje. Vamos a tratar como último punto, Padre, ¿qué es la libertad cristiana para Pablo? Bien, pues si el tema importante de la carta es el anterior que hemos hablado, justificación por la fe, que la fe en Jesucristo es la que nos salva por encima de la ley, pues el tema de la libertad cristiana es consecuencia de eso. Somos libres porque creemos en Jesucristo. La ley prácticamente nos esclaviza, porque nos obliga a cumplir leyes y leyes y leyes y leyes, y nos quedamos esclavos de la ley. Y el tema que Pablo también quiere aclarar a los Gálatas y a todos los demás cristianos, a nosotros hoy también, que Jesucristo nos da libertad y que somos libres, no somos esclavos de nada, ¿no? Por eso la libertad cristiana, la libertad que nos da Cristo, es un tema también central de esta carta. La antigua alianza, que es el Antiguo Testamento, antigua alianza es la ley, la antigua alianza es la que firma, vamos a decir, Dios con Moisés por medio de los mandamientos. Esa antigua alianza ha sido superada ya por Cristo, que es la nueva alianza.
Hay antigua alianza y nueva alianza. Por eso hablamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es lo que trata de la antigua alianza, de la ley. Nuevo Testamento es el que trata de la nueva alianza, que es Jesucristo. Jesucristo que nos libera de la antigua alianza, nos libera de las leyes antiguas. No quiere decir que no tengamos que cumplirlas, pero no como esclavos de ellas. Las cumplimos porque es un complemento necesario a la fe en Jesucristo. Entonces, Jesucristo inaugura la nueva alianza. Y Jesucristo es la novedad. Nueva alianza, novedad. El Evangelio es novedad. Evangelio, eu, es nuevo. Y Angelio, es anuncio. Nuevo anuncio. Eso es el Evangelio y es todo el Nuevo Testamento. La primera, la antigua alianza, conduce a la esclavitud. Y vino de la esclavitud de allá en Egipto. La esclavitud de la ley. La ley esclaviza cuando solamente se cumple por cumplir. La segunda, que es la nueva alianza, nos lleva a la libertad del Espíritu. Cristo nos trae el Espíritu que nos da libertad. Esa libertad es la que defiende Pablo, ¿no? La libertad que viene de Jesucristo por medio del Espíritu, contra todos los que pretendían coartarla, suprimiendo ellos el escándalo de la cruz. Decían que la cruz era un escándalo para los que no creían, ¿no? La única ley del cristiano es la ley del Espíritu que da la vida. Lo dice también Pablo en esto en la carta a los Romanos en el capítulo 8, ¿no? La ley del Espíritu da vida, nos da la vida con mayúscula a todos nosotros. Y es por ese Espíritu que da vida que debemos dejarnos conducir si queremos vivir plenamente. Si queremos vida, esa vida que Cristo nos ha traído por medio de su pasión, muerte y resurrección, nos ha traído una nueva vida. Para vivirla tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu. El Espíritu es el que nos da esa vida y el Espíritu es el que nos da esa libertad de una vida plena en Jesucristo. Por eso siempre existe el riesgo de que la libertad se convierta en un pretexto para satisfacer los deseos carnales, ¿no? A veces decimos, somos libres, puedo hacer lo que quiera. Cuidadito, libertad no es hacer lo que queramos, lo que nos dé la gana. A veces los hijos reclaman eso, ¿no? Que somos libres, que Dios nos ha creado libres, que no tenemos que estar obedeciendo a los padres y demás, ¿no? Libre es hacer lo que los padres quieren, saben que tienes que hacer. Libertad es hacer las cosas en orden. Lo que Dios nos manda, los mandamientos que nos manda Dios, que son leyes. El mandamiento del amor a Dios, el amor al prójimo como a ti mismo, son leyes. El amor a los padres, el no matar, el no robar, son leyes ciertamente, pero para que nos den libertad. Cumplir esas leyes nos da libertad de hacer las cosas bien. Le tenemos que hacer no lo que se nos antoja. Si hacemos lo que se nos antoja, somos esclavos de nuestros caprichos, de nuestros propios intereses. Hago lo que a mí me gusta porque me beneficia, Entonces haríamos, claro, robaríamos. Soy libre para robar o no robar, Y pues soy libre, pues robo para beneficiarme yo. No, estás siendo esclavo de tu egoísmo, de tu codicia, de ti mismo, de tu corazón, y eso no es lo que Cristo ha propuesto, ¿no? Y lo que Pablo defiende aquí. Entonces, no confundir libertad con libertinaje. Libertad es una cosa, libertinaje es otra. Libertad es hacer en orden todo lo que Dios quiere que hagamos para que seamos felices, para nuestra felicidad. Somos libres para esa libertad, pero libertad sana y buena, sin dejarnos llevar por caprichos. Y el libertinaje es esclavitud. El libertinaje es lo que dicen, hacer lo que nos venga en gana, hacer nuestros caprichos, hacer todo aquello que me satisface y me da felicidad y me da placer y me da todo, ¿no? Entonces, esa libertad no es la buena. Eso se llama libertinaje. Hay que tener cuidado. Esa busca siempre los deseos de satisfacer nuestra carne.
El remedio no está en suprimir la ley. No hay que suprimirla. No hay que hacernos esclavos de ella, pero no hay que suprimirla. El no ser esclavo no quiere decir que tenemos que matar a todos que nos quieran tiranizar. No, es aguantarlos, es respetarlos, pero no hacerles caso, Entonces, el remedio no está en suprimir las leyes que nos impone, ¿no? Recayendo en esclavitud de la ley. Lo importante es hacer de la libertad un medio y no un fin. No estamos aquí para ser libres. El ser libres es un medio para hacer las cosas bien y para alcanzar nuestra felicidad y para alcanzar nuestra salvación. Libertad es un medio, no es un fin. El fin es más sublime que eso. Cristo nos ha liberado de la servidumbre de ser esclavos, que nos esclaviza. La servidumbre nos esclaviza y Cristo nos ha liberado de esa servidumbre, pero no nos ha liberado del servicio. ¿Ven? Es distinto libertad que libertinaje, también es distinto servidumbre y servicio. Servidumbre es hacer lo que los demás quieren que hagas y lo que tus caprichos quieren que hagas. Servicio es el servicio a los demás, preocuparte por los demás. Ese servicio lo propone Jesucristo, es el medio de nuestra santificación, el servicio a los demás, que no es esclavitud, no es servidumbre. Por eso lo dice bien claro Pablo, Cristo nos ha liberado de la servidumbre que nos esclaviza, pero no nos libera del servicio, que se presta por amor. El servicio siempre es la práctica del amor hacia los demás. Si somos libres es para poder amar auténticamente y solo en el amor se realizará la verdadera libertad. La verdadera libertad en el amor, en el servicio, no en la servidumbre, que es esclavitud. Que quede bien claro esto, Pablo lo deja clarísimo en la carta, hay que leerla y releerla bien para poderla entender y poder aprender, que somos libres, libres en Jesucristo, para hacer lo que Jesucristo nos ha indicado, porque ese nos va a llevar a la felicidad y a la salvación. La libertad nos hace libres, el seguir a Jesús, y nos hace también felices. Así que a vivir bien el mensaje de esta carta. Muchísimas gracias, Padre Roberto Armas, por compartir una nueva enseñanza de la Biblia, que es la carta a los Gálatas. Y tenemos, ya saben, una cita con el Padre Roberto un día como hoy a partir de las 10:30 de la mañana en su Santa Mónica Radio. Compartan también esta información, ingresen a través de nuestra página en Facebook como Santa Mónica Radio y TV Más y compartan toda nuestra programación. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.